Bien, hemos estado viendo ya el capítulo número 1 de Juan, de esta serie, y hemos visto cómo el Señor Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Lo vimos allí en el primer versículo, ahí nos dice claramente quién es el Señor. Y estuvimos viendo también cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Amén. Y esto es importante. Ojalá que cada palabra que nosotros vemos de quién es Jesús, la tomemos con un aprecio muy grande. Porque de esto es lo que hace que nosotros tengamos una excelente relación con Dios. Cuando nosotros meditamos en quién es Jesús. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Padre hermoso, agradecemos, Dios, que nos des la oportunidad de escuchar tu voz. Gracias porque tú has puesto ese querer en nuestro corazón. Y es hermoso, Padre, que no podamos resistirnos a tu llamado. Gracias, Padre. Gracias por esta bendición. Gracias por darnos la oportunidad de poder ser edificados con tu palabra, de poder conocerte más. Qué hermoso es conocerte, Señor, y tú se lo das a tus hijos. Gracias, Señor. Aquí estamos, Padre hermoso. Ayúdanos a estar atentos a ti. Que no sean otras cosas, Padre, sino solo tú. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Bien, familia, ¿qué te parece si vamos entonces al verso número 35 y 36? Y es importante que nosotros nos demos cuenta la importancia de lo que son los llamados. A lo mejor en tu trabajo algún día te llamaron de un puesto que tenías y te ascendieron a otro. A lo mejor en la escuela te hicieron un llamado de que ahora tú eras el jefe de grupo. Y a lo mejor no te gustaba o sí te gustaba ser el jefe de grupo, dependiendo de cuál era tu actitud de conducta, ¿no? Si eras travieso, dices, no, pues es como que no quiero yo ser el jefe de grupo, ¿cierto? Pero, ¿sabes una cosa, familia? Los llamados cuentan mucho y nosotros tenemos que tener esa atención de quién viene el llamado y por qué es el llamado y qué es lo que quiere que se realice en mi vida a través de este llamado. Y hoy vamos a estar hablando y viendo lo que está escrito en la palabra de Dios para nuestras vidas. Es importante conocer quién es Jesús y por qué hace los llamados. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Amén. Aleluya. Bien. Dice el verso 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Cuál Juan? El Bautista, ¿cierto? Era Juan el Bautista y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista andaba con dos discípulos. Se nombra a uno de ellos. ¿Quién es ese uno de ellos? Que es bien conocido. ¿Qué es quién? Andrés. Pero del otro no se habla. Pero se da por hecho a través del contexto de los demás evangelios y de este mismo, que ese discípulo es el escritor de este evangelio, es decir, Juan. Pero hemos aprendido, cierto, a través de la palabra de Dios, que los hombres de Dios jamás les gusta pararse el cuello, no les gusta resaltar su nombre, les interesa la palabra de Dios, les interesa resaltar a Jesús. Porque lo importante es Jesús. No somos nosotros. No somos los hombres o las mujeres. Es Jesús. Se trata de Jesús.
Y nosotros vemos entonces aquí que Juan estaba con esos dos discípulos, y estos dos discípulos estaban atentos a escuchar la voz de su maestro. Y su maestro en ese momento era ¿quién? Juan el Bautista. Y esto es importante, estar atentos a la voz de su maestro, de su líder, de su pastor. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros podemos adquirir ¿qué? Dirección. Y hay algo aquí que es verdaderamente hermoso, aquí en el verso 36, y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí. ¿Quién estaba mirando? Juan el Bautista. Vio que andaba Jesús por ahí. Pero Jesús no es que se apareció por ahí de casualidad. Jesús, si tú recuerdas, él no perdía el tiempo. Él sabía que venía. Él sabía cuál era su ministerio. Y sabía que el Bautista estaba preparándole el camino. Y el Bautista sabía en especial esto, que él preparaba el camino para Jesús. No preparaba su propio camino, preparaba el camino hacia Jesús. Y entonces dice que lo estaba viendo. Lo miraba. Y ahí andaba Jesús. Y él lo observaba. No apartó su vista de él. Esto es importante. Él lo contemplaba. Ponía la atención suficiente sobre él. Por eso él lo conocía. Él sabía quién era. Y Juan también sabía cuál era su posición y cuál era su ministerio. Juan el Bautista. Y dice que les presentó a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, es una manera de decirles: síganlo a él. El Cordero de Dios es él. Yo solo preparo su camino. Yo solo soy un profeta. Yo solo soy un maestro. Preparándolos para que lo sigan a él. Y cada apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, en aquel tiempo lo vemos en la palabra de Dios. Ellos guiaban a sus discípulos, ¿a quién? A Jesús. No a sí mismos. Cada uno de ellos tenía su vista puesta en Jesucristo. Y sabían que estos discípulos los tenía que tomar y guiar hacia Jesús. No hacia sí mismos, sino a Jesús. Para eso el Bautista había sido llamado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Y tenemos que entender eso. Quienes enseñamos la palabra de Dios, todos y cada uno, debemos de tener puesta nuestra mirada en Jesús, como la tenía aquí Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que tengamos bien claro que las ovejas son de Jesucristo, que los discípulos son de Jesucristo. A quien tienen que seguir es a Jesucristo, al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque como vimos hace 8 días, Él es el que quita los pecados del mundo. ¿Y por qué Él es el que quita los pecados del mundo? ¿Por qué no Juan el Bautista o cualquier otro apóstol fue el que quitara los pecados del mundo? Porque solo Jesús
podía ser el Cordero perfecto. Porque solo Él era sin pecado. Él fue sin pecado. Él fue humano sin pecado. Él fue puro en todas sus acciones. Por lo tanto, nadie más podía morir en la cruz más que Él. Por eso Él es el Cordero de Dios. Es el que Dios preparó para que viniera al mundo y muriera en tu lugar, en mi lugar. Así que Juan tenía claro preparar a sus discípulos, a todos aquellos que le escucharan, para cuando viniera Jesús. Y Jesús vino y entonces Él dice, ahí está el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Vimos hace 8 días que cuando le preguntaron que quién era Juan el Bautista, le dijo, yo soy alguien que ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. Yo no soy el Mesías. Y así, cada líder espiritual cristiano debemos tener claro eso. No somos los salvadores del mundo. Solo hay uno, es Jesús. Y a Él tenemos que seguir todos. Y como líderes espirituales no debemos de perder la vista de Jesús. Nuestra vista no debe de mirarnos a nosotros, ni a mis propias necesidades de este mundo, sino a Jesús. Y la necesidad de cada una de las ovejas, de cada uno de los que no creen en Jesús y también de los creyentes en Jesús. Debemos estar listos, los que enseñamos, siempre con la vista en Jesús, para poder guiar a los creyentes y al no creyente, al que es inconverso, guiarlo a Jesús. Y esto realizaba muy bien Juan el Bautista. Él miró a Jesús. Y le oyeron los 2 discípulos. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Entonces, familia, los discípulos, ¿a quién siguieron? A Jesús. Tú y yo, ¿a quién tenemos que seguir? A Jesús. No a las personas. A Jesús. ¿A través de los que enseñan? Sí. Pero seguimos a Jesús, al Cordero de Dios, al que quita los pecados del mundo, al que trae perdón de pecados y trae salvación y vida eterna. A Él, familia. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú que nos ves en las redes, tú que nos escuchas en la radio, tú que nos escuchas en Radio Vida, debes de buscar acercarte a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Busca una iglesia y permite que el líder o los líderes de esa congregación te lleven a los pies de Jesús, al Cordero de Dios. Él quiere también bendecirte a ti. Él quiere que tú también seas su discípulo. Y aquí nosotros, como familia de Dios, Calvary Chapel, te esperamos con los brazos abiertos. Aquí seguimos al Cordero de Dios. Somos discípulos de Jesús. Todos. Dice el verso 38 y 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué buscáis? Jesús les dice, ¿qué buscan?
Es una pregunta que nos tenemos que realizar todos y cada uno de nosotros. Ahí va Jesús y ahí le van siguiendo. Dicen, ¿qué buscan? Y sabes, una cosa es importante, que nos preguntemos qué es lo que buscamos. Tanto los líderes espirituales como todos los creyentes. ¿Qué buscamos? ¿Por qué me siguen? Es lo que dice Jesús. Tenemos que tener claro por qué seguimos a Jesús. Si es por nuestras propias necesidades, o le buscamos porque lo que deseamos es ser sus discípulos y poner en práctica la obra de Él, no nuestra propia obra. ¿Para qué le buscamos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Tenemos que tener claro esto. ¿Por qué nos acercamos a Jesús? Y ellos, bien seguros, dicen, queremos saber dónde moras. Y qué bueno, porque esto a ellos les va a traer ¿qué? Seguridad de que siguen al verdadero, que no hay equivocación, que ellos están bien. Y tú y yo también tenemos que preguntarnos, ¿estamos buscando dónde mora Jesús? ¿Estamos buscando tener una relación con Él? ¿Estamos buscando escucharle? ¿Estamos buscando hacer su voluntad? ¿Estamos buscando habitar con Él todos los días? Ellos fueron y habitaron con Él esa noche, pero ya no se separaron de Él. Así tú y yo debemos tener claro por qué le buscamos. Y debemos tener claro por qué queremos habitar con Él. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos buscarlo. Y en todas ellas vas a obtener ganancia. En todas. En todas ellas hay paz. A pesar de las dificultades o aflicciones, hay paz. Porque sabes en quién estás. Porque sabes que no estás solo. Porque sabes quién es tu Señor. Por eso le siguieron. Y tú y yo necesitamos estar bien seguros y claros. ¿Por qué le seguimos? ¿Estamos seguros que Él es el Cordero de Dios? ¿Estamos seguros de que en Él hay vida eterna? ¿Estamos seguros de que Él murió y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y fue a preparar moradas para ti y para mí? ¿Estamos seguros que Él va a regresar por su iglesia? Necesitamos nosotros tener esa comunión con Él. Como ahorita, que estamos aquí reunidos en su nombre. No en el nombre del pastor, en el nombre de Jesús. Y aquí estamos porque Él así lo ha dispuesto. Y aquí estamos buscando habitar con Él. Y aquí estamos conociéndolo. Aquí estamos buscando ser un solo cuerpo, porque eso es lo que ha hecho Jesús en nosotros. Aquí estamos buscando su amor. Aquí estamos amándonos unos a otros, porque ese es un mandamiento. Y esto es bueno.
debemos saber por qué seguimos a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron en él aquel día. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que él no rechaza a nadie. Él dijo: venid y ved. Todo aquel que sepa por qué busca a Jesucristo, él les va a decir: vengan y vean, conózcanme, moren conmigo, habiten conmigo, les voy a mostrar quién soy. Hoy van a conocer a Dios mismo. No importa la cantidad de pecado que haya tenido una persona, cuando se arrepiente y viene a Jesucristo a recibirle como su Señor y Salvador, entonces Dios le dice: ven y ve, ven y conóceme. Date cuenta quién soy. No te rechazo. Es importante que nosotros tengamos claro, hermanos, que seguir a Jesús no es suficiente, sino que nosotros debemos de buscar tener esa relación íntima y personal con Él. Necesitamos hacerlo. No solo seguir a Jesús. Te puedes equivocar si solo quieres seguir a Jesús por tus propios pensamientos. Necesitamos seguir a Jesús por lo que Él es. Así que yo te invito a que no faltes, a que estés de manera continua conociendo la palabra de Dios. Recordemos que seguir a Jesús implica abandonar nuestra antigua forma de vida. ¿Estamos dispuestos a eso? Amén, ¿verdad? Hacemos a un lado nuestra vida anterior. ¿Por qué? Porque reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido ¿a quién? A Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Andrés ya sabía quién era Jesús. Él ya sabía que Él era el Mesías. Andrés ya tenía esa seguridad en su corazón. Ya había experimentado el tener esa comunión con Él. Y por lo tanto, en esa seguridad y en el amor a Dios y en el amor a las personas, Él buscó ¿a quién? A su hermano. Buscó a su hermano. Y tú y yo estamos llamados a eso. A buscar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. Andrés no esperó a tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Él tuvo una experiencia ¿con quién? Con Jesús. Y pudo ver su amor, sentirlo. Así nosotros ya conocemos a Jesús. Hemos tenido una experiencia con Él. Y por lo tanto tenemos mucha alegría en nuestro corazón, igual que este Andrés. Y así mismo nosotros debemos de llevar ese amor y esa alegría a quien no le ha recibido, a quien no lo conoce.
En especial, primeramente con nuestra familia. Sin temor. Es que me van a decir que ya los traicioné, que ya traicioné su fe. Yo les voy a decir, no. Mi fe está en Cristo. Solo en Él hay salvación. Y yo te vengo a presentar a Jesús para que tú también tengas esa comunión, para que tú también puedas tener esa relación personal con Él, para que tú puedas tener vida eterna. Pero nosotros tenemos que mostrar ese amor, el mismo amor que tuvo Juan, el mismo amor que tuvo Andrés. Mostremos ese amor. Tú tienes hermanos, tienes familia, ¿cierto? Si alguien te falta de hablarle, háblale. No importa si de repente se molestan. Dales oportunidad. En otra ocasión lo vuelves a hablar. Y en otra ocasión otra vez. A lo mejor te puede llevar incluso años con alguien. Personalmente, eso me pasa con uno de mis hermanos. Pero todos mis demás hermanos y sus familias han escuchado. Y están en Cristo. Aman a Cristo. Sirven a Cristo. Tengo sobrinos pastores, tengo un hermano pastor. Todos ellos han escuchado a Jesús. No lo conocían. Pero cuando tienes ese gozo como Andrés, vas y les compartes. Y después ellos también tienen ese gozo y comparten. Así es como la gente conoce a Jesús. Tenemos esa responsabilidad. No podemos callarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le dice a Simón, dice, Simón, ahora te vas a llamar ¿qué? Cefas. ¿Qué quiere decir qué? Pedro. ¿Qué significa qué? Piedra. Imagínate a Pedro. ¡Oh, Señor! Así que ahora voy a ser piedra. Sí. Pedro, Jesús sabía que Simón, Cefas, llegaría a ser esa piedra, donde después de la ida de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, la iglesia tendría un líder. Y recordamos cómo Pedro fue ese líder, fue el primer líder de la iglesia cristiana. Así que Dios también nos llama, y nos llama a cada uno de nosotros. Y Él puede decirte a ti, tú vas a ser Pedro en tu hogar. Tú vas a ser la piedra en tu hogar. Puede ser el papá, el hijo, el hermano, no importa. Pero en ti, la iglesia de Jesús ha de tener esa fuerza y se ha de levantar en tu hogar. Cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo así se construye. Él es la piedra de ángulo. Pero después seguimos nosotros. Cada uno de nosotros somos sus discípulos. Así como Pedro. No le dijo, Pedro, tú estás bien, piedra. No, le dijo, vas a ser piedra. Donde la construcción de la iglesia seguirá ¿qué? Creciendo. Cada uno de nosotros. Eso somos llamados a eso. Así que la evangelización, familia, ¿por dónde empieza? ¿Con quién? Por nuestra casa. ¿Por quién? Por nuestra familia.
¿Hay alguien que te falte de compartirle? ¿Hay alguien que siga necesitando que le hables? Eso está esperando el Señor. Somos sus voceros, somos sus embajadores. Luego le decimos: Señor, establece tu reino. Vénganos tu reino, Señor. Sí, Él quiere seguir haciéndolo a través de nuestra vida, llevando el Evangelio a otros, para que entonces, entre más cristianos haya, más va a hacer su voluntad aquí. Amén, familia. Ok, sigue diciendo el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Jesús quiso ir a Galilea. ¿Fue así como que nomás por ir? No. Él sabía por qué iba a ir a Galilea. Y una de las cosas es que Dios nos muestra a través de Jesús cómo Él nunca hace excepción de personas. Israel se divide en 3 grandes bloques, o por lo menos en aquel tiempo. En el norte, Galilea. En el centro, Samaria. En el sur, Judea. Y los de Judea, de alguna forma, se sentían como los superiores, entre comillas, más educados, con mayor poder económico. Pero Jesús no hacía excepción de personas. Y a Galilea los tenían como la parte menos educada y fuerte económicamente. Como en México, la parte del norte económicamente está mejor que la parte del sur, ¿cierto? Bueno, esto pasaba en aquel tiempo. Pero dice que el Señor Jesús fue a Galilea y halló a Felipe. No es que se lo encontró así de chiripa, no. Dice que lo halló porque lo buscó. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dijo: sígueme. Jesús sabe a quién llama. Él sabe por qué te llamó a ti. No estás aquí como por una casualidad. No. Jesús a ti y a mí nos anduvo buscando, día tras día, noche tras noche, conociéndote bien, de qué pie cojeas, pero sabiendo Él que es todopoderoso, que puede transformar tu corazón, tu vida, y le puedas también servir y honrar a través del servicio a su propósito. Él no hace excepción de personas, jamás. Él no menosprecia a nadie. Así que fue a Galilea. Pero ¿sabes una cosa? También eran de Galilea. ¿Quién? Andrés y Pedro. También eran de Galilea. Diferente ciudad o pueblo, pero no dejaban de ser del mismo barrio. Sí, de la misma zona. Eran pescadores. Ahí se ubicaba Betsaida, en el mero pico del mar de Galilea, en la parte norte de Israel. Felipe fue llamado. ¿Y qué hizo Felipe? Dijo: aguanta, Señor, tengo otras cosas que hacer. Es más importante mi chamba. No estoy diciendo que seas un flojo, No, tú tienes un trabajo que tienes que cumplir, que tienes que realizar. Pero cuando nosotros tomamos más trabajo
cuando podemos evitarlo, ahí estamos equivocados. Ahí estamos equivocados. Es como el hermano Francisco. Dice, no, yo mejor llego temprano a la iglesia antes que mi trabajo. Y llega temprano a la iglesia a tener esa comunión con Dios, a servirle a Dios, que antes que algo que pueda generar su negocio. Dice, no, ya en la semana Dios me bendecirá. Bueno, ya en la semana me ha bendecido. Amén, familia. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo Dios conoce a cada uno de nosotros y cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando llama a alguien, es porque ya tiene un propósito para esa persona. No somos casualidad, no es casualidad que tú estés aquí de ninguna manera. Él sigue llamándote, si es que no te has entregado a Jesús, y Él sigue ministrándote a ti que ya te has entregado a Jesús, porque Él quiere seguir haciendo su obra a través de ti. Él quiere que otros Andrés vayan y estén llevando el evangelio de Jesucristo, que no nos quedemos callados, que no estamos esperando, primero tengo que estar en el instituto para poder llevar el evangelio. No necesitamos eso. Tú puedes decirle, mira, conocí a Jesús el Mesías y Él ha hecho esto en mi vida. Ha hecho esto en mi vida. Es que dicen que ahora ya hablo como señora y soy joven. Y eso es lo que hace Dios. Es lo que hace Dios. ¿Sí o no? Es hermoso. Y lo mismo le pueden decir a los jóvenes, a los varones. Es que tú hablas así como muy serio. Bueno, es que soy feliz, por eso soy serio. Al menos a ti tú me ves así, pero soy serio en mi conducta. Me gusta amar a Dios, me gusta amar a mis semejantes, me gusta respetarlos, me gusta hacerles el bien. Aunque a la gente le extrañe. Un conocido me decía, entonces cuando venga Jesús, según tú por tu iglesia, porque dice que mi iglesia, no, por la iglesia de Jesús, dice, te va a hacer así, y ya te absorbió y te fuiste al cielo, burlándose. Le digo algo parecido. ¿Estás entendiendo? Le digo. Y le empieza, ¿a qué? A enseñar, a explicar, ya que está él queriendo ser grosero, así como cotorreando, sorpresa, ¿no? Y le presento cómo es eso. Así que, familia, si Dios te está llamando a algo, síguelo. No le digas después. Hoy es el día. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día. ¿Para qué pospones tu bendición que Dios te quiere regalar para después? O sea, seríamos muy lentos, ¿no? No seríamos piedras. Seríamos lentos. Tú y yo necesitamos ser listos, familia, porque eso es lo que Dios quiere. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ok, entonces, familia, tú y yo tenemos que estar también siempre listos para estar teniendo en cuenta que Jesús te busca. Estás aquí porque Él te buscó. No fue porque tú tuviste una gran capacidad y discernimiento y escuchaste. No, Él te buscó a través de alguna persona, de algún hijo de Él. Te buscó, te habló, y por eso estás aquí. Y gloria a Dios por su amor.
Gloria a Dios por el amor de estas personas. A mí me compartió un familiar cuando era un niño. Mi abuelita me compartió. Debemos de compartirle a nuestra familia. Debemos hacerlo. ¿Amén, familia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esto es tremendo, ¿no? Pero veamos la estrategia de Dios a través de sus siervos. Primero, él tuvo el suficiente amor para decirle: este es mi cuate, es mi amigo, voy a aprovechar. No. Entonces se topó a este Natanael, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hemos hallado. ¿A quién? Al Mesías prometido. ¿Sale? En la ley y en los profetas, es decir, en todo el Antiguo Testamento fue profetizado el Señor Jesús. Dice: ya lo hallamos. Con esa alegría y ese entusiasmo y esa ¿qué? Seguridad. Ya lo hallamos y ahora quiero compartírtelo. Te lo quiero presentar. Dice: ay, ¿cómo va a ser eso? ¿De Nazaret? ¿Ven? A veces mucha gente va a anteponer sus prejuicios. Posiblemente tú los antepusiste. Mucha gente lo va a hacer. Pero es importante que nos demos cuenta cómo Felipe inmediatamente fue a predicar también a Jesucristo, al Mesías. Nosotros debemos de predicar a Jesús. Debemos hacerlo. ¿Cuántos conocidos tienes en tu trabajo? ¿A poco no los ves que padecen? Sí. ¿Cuántos conocidos tienes en la escuela? No, van a decir que a poco yo soy aleluya. Pero, ¿qué va a decir Jesús? ¡Wow! Este jovencito, esta jovencita, me aman. Aman a sus semejantes. Tengo otra bendición para él, para ella. Porque así es el Señor. Entre más estés listo para decir: aquí estoy, Señor, Él te va a estar dando. Y a veces sin que estés pidiendo, porque dices: ay, creo que ya tengo mucha chamba para el Señor, y te da más. Te da más. Porque Él sabe que puedes con más. Porque Él sabe que si tú eres listo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer a través de ti, como lo hizo con Moisés. Así que necesitamos hablar. Háblale a tus vecinos. Que no te dé temor. Hablemos. No sabemos si mañana ya no podemos hablar. Pero mientras tengamos la bendición de Dios de poder hacerlo, pues vamos a mostrar ese amor. No nos quedemos con todo. Debemos de hablar a toda la gente que podamos, a todos aquellos que estén cercas, los conozcamos o no. Te encuentras a alguien en la combi que va hablando y de repente hay gente que le gusta hablar mucho, ¿no? No se digan las mujeres sí o no. Y entonces, ¿qué agarras ahí? Y órale, les empiezas a hablar de Jesús. ¿Cómo que no? ¿Sí o no?
escuché que tiene problemas con su hijo. Le voy a decir, ya les dije anteriormente que tengan sus tarjetas. Le voy a decir, sé quién puede solucionarle ese problema. Ah, sí, sí. Y les empiezas a hablar de Cristo. Y le das la tarjeta. Le das esta dirección. Los invitas. Le dices, si no conoce usted por allá, dígame, yo vengo por usted. El domingo a tales horas nos vemos. Pero debemos de hacerlo. Como Jesús se tomó tiempo para ir allá a buscar a este Felipe, así tenemos que hacerlo nosotros. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Sí. De ahí salió Jesús. Es verdad que él nació en Belén, pero él se crió acá, en Nazaret. Y por eso lo conocían. Por eso este Felipe dice, lo identifica. Porque Natanael sabía. Dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Se conocían. Tú y yo también podemos presentarles a Jesús. Felipe le dijo a Natanael, ven, vamos. Nosotros también podemos decirles, ven, vamos. Vamos. Te lo voy a presentar para que lo conozcas, para que te des cuenta de la verdad, para que tú puedas descansar, para que le traigas tus cargas a Él, para que Él te ayude. Si amamos a Dios, entonces lo mostraremos amando a las personas. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo, familia. Felipe no discutió, simplemente le presentó a Jesús. ¿Te das cuenta? No vamos a discutir, vente. Como cuando le invitabas a los niños, ¿no? Yo a mis sobrinos así les decía, tú déjamelos, carnal, órale. Y les compraba su helado, alguna botana cuando salíamos. Bueno, puedes invitar a comer a tu amigo, amiga. Sí. ¿O te pesa mucho? ¿Será demasiado? ¿Cuánto vale la vida de una persona? Una vida que es eterna. Jesús murió por tu vida, para que tengas vida eterna. Él entregó su vida. Los discípulos de Jesús, igual. Todos murieron de una forma ¿qué? Terrible, trágica. Según cuenta la palabra y en algunos la historia. ¿A excepción de quién? De Juan. Él parece que murió de anciano. Ok, entonces, ¿sabes qué, familia? Nosotros somos exhortados a través de la palabra de Dios a que llevemos el Evangelio. Cada uno de nosotros. Cada uno. ¿Alguien está escuchando todo bien? ¿Sí, amén? Amén. ¿Somos seguidores de Jesús? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el Evangelio de Jesucristo. No tengas temor. Mejor, alégrate, regocíjate. Dice el verso 40. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay ¿qué? Engaño. ¿Te conoce Jesús? Él conocía a Natanael, porque
Dios es omnisciente, Jesús es Dios. Él también te conoce a ti. Él conoce tu corazón. Él sabe cómo eres. Pero te ama. Y te ama mucho. Y Jesús le da un cumplido tremendo. Dice que en este hombre no hay engaño. No hay engaño. Ojalá que nosotros busquemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y que Él también diga de nosotros: conozco a Gerardo, en él no hay engaño. Y dices, wow, que diga eso de ti. Conozco a Rubí, en ella no hay engaño. Wow. Ese debe ser nuestra meta. Agradar a Dios con todo nuestro corazón. (47) sigue diciendo la palabra de Dios. 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Esto, hermanos, si ya conocemos que Jesús nos conoce y nosotros decimos que le conocemos, entonces debemos de tener esto en nuestro corazón. Él es el Cordero de Dios. No solo es el Rey de Israel, sabemos que es el Rey de reyes y Señor de señores. Y es el Rey de todo creyente. Y si nosotros entendemos esto, que Él es nuestro Rey, entonces vamos a entender que somos sus siervos. Y que vamos a estar, ¿qué? Dispuestos a hacer su voluntad. Y su voluntad es que le amemos a Él y que amemos ¿a quién? A las personas. Vamos a hacerlo, familia. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar contentos amando a las personas. No importa que ellos de repente te den un descolón cuando les compartas. No importa. Recuerda que tú y yo le dábamos descolones a Dios antes de venir a Él. Y aún después de que venimos a Él, de repente hacemos mal las cosas delante de Dios. Pero no nos sintamos, ay, es que me ofendió bien duro. Tranquilo. Perdónalo. Ámalo. Y si no puedes, dile: Señor, ayúdame a que cada día lo ame más. Y disponte a hacerlo, y Él lo va a hacer. Porque Dios es amor y tiene el poder. Y si Él dice que podemos amar a nuestros enemigos, es que es verdad. Reconozcamos a Jesús así como lo hizo Natanael. Él es el Rey, Él es nuestro Rey. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos nosotros a buscarle y a hacer la voluntad de Él y reconocer en cada cosa, en cada acto, en cada bendición, en cada acción que Dios hace a través de nosotros, debemos darle la gloria. Natanael vio una acción de cómo le muestra que Él es el Hijo de Dios e inmediatamente le da la gloria. Eso debemos de hacer nosotros. Dale la gloria a Dios porque Él mantiene tu trabajo. Porque Él de alguna manera busca la manera de que tú lleves el alimento a tu casa.
la vestimenta, el consejo a la esposa, al esposo, a los hijos. Dale gracias a Dios en todo. En esto, en llevar la palabra a otros. Es un gran privilegio. Si de algo estaba orgulloso Pablo y quería tener una gran recompensa, bueno, decía que esa era su recompensa, es que los que escucharon de Jesús llegaran a la presencia del Señor. Así nosotros sintámonos contentos de que podemos hablar de Cristo. Amén. Y es una alegría, Señor. Voy a hablarle de Jesucristo a esta persona que es más inconversa que nada, pero tú me estás dando ese privilegio. Deja que Dios te use. Cree en Él. Jesús hace la obra. Él es el que añade a la iglesia. Versos 50 y 51. Respondió Jesús a Natanael y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Y es que así es en la vida del cristiano. Tenemos la capacidad de ver, como ellos lo vieron en aquel tiempo, ellos en unos hechos y nosotros hoy en otros hechos, cómo Jesús es el Hijo de Dios y cómo cuando Él quería realizar algún milagro o alguna acción, las cosas sucedían. Cómo se sorprendían, ¿se acuerdan? Cómo se sorprendieron los discípulos. Ya habían visto a Jesús hacer muchas cosas, muchos milagros, pero cuando iban a atravesar el mar de Galilea y se les vino la tormenta, ¿qué pasó? Sintieron miedo, ¿cierto? Y Jesús iba echándose un coyotito, tranquilo. Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba tratando con sus discípulos, así como luego trata con nosotros, que luego somos bien chilletas. Pero Jesús estaba ahí, al pendiente. Y solo estaba esperando una cosa: que se acercaran a Él, que le mostraran su fe en Él, en el Todopoderoso. Así que lo fueron a despertar. Y el Señor pues primero los reprendió porque les faltaba fe en lo que Él ya les había dado, o sea, la autoridad en Jesús. Y entonces Jesús reprendió, ¿verdad?, a la tormenta. Y dice que todos hizo bonanza, paz, tranquilidad. Y entonces ellos se sorprendieron y decían: ¿cómo? Aún a la naturaleza Él puede darle órdenes, puede dominarla, puede hacerla que actúe como Él quiere. Cosas mayores que estas, le dijo a Natanael, verás. Ellos vieron cómo resucitó a la hija de Jairo, cómo le trajo sanidad al sirviente del centurión. Ellos vieron un milagro que nunca se había hecho, cuando sanó a ese hombre que era ciego de nacimiento. Todos se sorprendieron. Antes de que le sanara, le preguntaron a Jesús: oye, ¿y por qué está ciego? ¿Por qué nació así? ¿Por su pecado o por el pecado de sus papás? Y muchas veces era eso, pero en esta ocasión no era así, sino que le dijo:
esto es para la gloria de Dios, porque lo iba a sanar, y lo sanó. Y después querían meter a la cárcel a ese hombre, porque según decía mentiras, porque nunca había sucedido eso. Lo que quiero es que veamos esto, familia, que Jesús tiene autoridad sobre todo, porque Él es Dios mismo. Él es el Hijo del Hombre. Y cosas mayores vio Natanael y sus discípulos. Y nosotros hemos visto también en nuestra vida cosas que no habíamos visto. Hemos visto cómo Dios es capaz de resucitar. Bueno, de mi testimonio les voy a decir, es capaz de traer sanidad a gente que incluso llegaron a dar, bueno, la desahuciaron. De aquí no sale. Pero Dios es bueno. Él hace cosas grandes, hace maravillas, trae sanidad. De aquí vemos a dos mujeres que Dios las levantó. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y vemos sus maravillas. Y no solo ese tipo de cosas como cuando los levanta de enfermedad. Hemos visto cómo Dios es capaz de levantar a la gente cuando vive en maldad y la transforma completamente, y es una criatura nueva que incluso tiene un mayor amor en ocasiones, por lo menos sus hechos así lo dicen, que los que han pasado años en Cristo. Pero Dios es capaz de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Bueno. Él te ama. Él te ama. ¿Quién te ama? Dios. Cristo te ama. Amén, familia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Agradecidos por tu palabra. Porque tu palabra escrita es llena de gran bendición, Señor. Tu palabra escrita es certera y es perfecta. Gracias por dárnosla, por mostrárnosla. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos buscaste por todos lados. Y gracias porque hoy somos seguidores tuyos. Gracias, bendito Dios, porque tú nos das el privilegio de poder hablar a otros. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado el poder del Espíritu Santo para llevar tu evangelio. Gracias, bendito Dios, porque somos un mismo testimonio vivo de lo que tú haces al transformarnos, bendito Padre. Gracias, Señor bendito, porque tú no haces excepción de personas. Gracias, Señor bendito, porque estamos aquí. Gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.